bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno que podemos estar en el día de hoy para tener este tiempo de glorificar, exaltar y bendecir a nuestro bendito Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 63 para que leamos este hermoso salmo. Y dice así la palabra: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Jehová, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Oremos. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por el día de hoy que nos das el privilegio de reunirnos para invocar, exaltar y proclamar tu grandeza. Bendice este tiempo cada uno de los hermanos, amigos y familiares que está sintonizando y poniendo este canal en sus televisores. Queremos rogar que la gracia suya, Señor, vaya sobre sus vidas. Bendice este tiempo, Padre, que todo lo que se haga glorifique y exalte tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y disfrutemos ahora el tiempo de alabanza y adoración a nuestro Redentor. Amén. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabar, Jesús, y gozar en tu poder. Porque grandes son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria.
alabanza y adoración que hemos tenido en la presencia de nuestro Señor. En el día de hoy quiero hablar con ustedes, tener este tiempo tan especial para exponer la palabra del Señor, y me gustaría que busquen en sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. La Biblia dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oremos. Padre, gracias te doy porque eres bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra sea vida, sea bendición, sea gracia suya, sea reveladora, Señor, a nuestras vidas y corazones sobre tus programas y planes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, revélate, Señor, en el día de hoy. Llénanos de ti, Señor. Tu unción sea suficiente, Padre, para hablarnos y guiarnos, Señor, en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy quiero hablarles a ustedes bajo el tema: hazme entender y poner atención. Y este, más que un tema, es una oración que me gustaría que al final de la jornada del día de hoy pudiéramos hacer usted y yo. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender y prestar atención a tus caminos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre comprar la verdad y no venderla, y estudiamos básicamente 5 principios que quiero recordártelos en el día de hoy para que a partir de ahí podamos desarrollar el tema de hoy. El primer principio que estudiamos fue, en primer lugar, que Jesús es la verdad. Nos dimos cuenta que tener a Jesús es tener en la verdad. Lo segundo que aprendimos es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y nos dimos cuenta que en esta dispensación, la de la gracia, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos guía, nos conduce a toda verdad.
Lo tercero que vimos es que la Santa Palabra, esta Biblia que tenemos acá, es la revelación de Dios para nosotros. De manera que ahí tenemos la palabra de Dios establecida, el ideal de Dios establecido para nosotros. Qué bendito saber que no estamos aquí expuestos a nuestra imaginación, sino que simple y llanamente tenemos la palabra de Dios tan simple, tan clara, tan fácil de acceso para ti, para mí, además en nuestro idioma. Gloria a Dios por eso. Lo cuarto que vimos en la clase pasada es que la verdad siempre prevalece al pasar el tiempo. Y nos dimos cuenta que definitivamente tener la verdad es saber de que vamos a permanecer al pasar el tiempo. Recordamos el verso de la palabra que nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo último que estudiamos en la clase pasada es que andar en verdad tiene recompensa para vida eterna. Con estos principios aprendidos, entonces vamos al tema de hoy para hacer una plática y una oración al final de la jornada pidiendo al Señor: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a entender y ver con claridad tus principios y tu palabra para mí. Así que, hermanos queridos, tenemos que ver que la sinceridad no es suficiente. Hay personas que piensan y hacen una mezcla, o digamos que unen la sinceridad con la verdad. Y dicen, bueno, si una persona es sincera, pues significa que me va a decir la verdad. Y ciertamente la sinceridad es importante, porque si no somos sinceros, no somos capaces de decir nuestra verdad. Pero no necesariamente una persona sincera es una persona que está en la verdad. Puede ser su verdad, pero no ser la verdad absoluta o la verdad de Dios. Por eso usted se va a encontrar que hay muchas personas que están sinceramente equivocados. Están equivocados y sinceramente se sienten que están en la verdad. Ese es su cuento, esa es su verdad, ese es su punto, pero están equivocados. Qué bonito es saber que podemos ir a una regla, a nuestra palabra, a la palabra de Dios, y poder encontrar entonces allí donde está el medio, donde está el balance, donde está efectivamente el programa de Dios para nosotros. Así que usted puede ser una persona sincera, pero necesita asegurarse de que la sinceridad nos hace falta para esto. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Y la palabra de Dios establece en este verso la importancia de que cuando nos vamos a acercar al Señor, vamos a ir al trono de la gracia, tenemos que procurar que nuestro corazón sea sincero. Que no vayamos con hipocresía ni con mentiras o verdades a medias, sino que vayamos a la presencia del Señor con corazón sincero. Dice más este verso: en plena certidumbre de fe. Dice más: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De manera que para acercarnos al Señor, para ir al trono de la gracia, para recibir la atención de nuestro Padre del Señor, nuestro Padre Celestial, necesitamos ir con esa sinceridad. Ahora bien, ahora hay algo que tú y yo tenemos que darnos cuenta, y es que cuando Dios nos creó, nos hizo con libertad de elección. Usted y yo tenemos la posibilidad todo el tiempo de elegir. Y aquí yo quiero trabajar con ustedes en el día de hoy, porque ya que estamos hablando de poner atención, no vamos a dar cuenta que muchas personas definitivamente tienen enfrente de Él, tienen delante de Él la verdad de Dios, tienen la posibilidad de escoger correctamente, pero prefieren escoger equivocadamente. Por eso es importante que nos demos cuenta de que todos nosotros, usted y yo, fuimos hechos con algo que llamamos libre albedrío. Y el libre albedrío significa que tenemos la libertad de escoger una cosa o la otra. Dios no quiso hacer títeres, ni quiso hacer marionetas.
Él creó a un hombre y lo colocó en el huerto del Edén y le dio libertad de decisión, de decisión, y en todos los sentidos puso al hombre con esa intención de que él pudiera decidir, pudiera vivir, pudiera mirar, valorar y definitivamente escoger qué camino iba a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso puso allí el árbol prohibido en el medio del huerto del Edén. Un árbol para probar la fidelidad del hombre, la obediencia del hombre, y para que el hombre entonces pudiera decir: yo tuve la oportunidad de escoger entre una cosa o la otra. Por eso la palabra del Señor nos dice, el evangelio que se predica, el que usted y yo predicamos, el evangelio es la buena nueva de salvación. Ese evangelio no es anunciado por imposición, sino que es dicho, predicado, hablado, y para que cada persona tome la decisión propia. Diga: sí, yo quiero a Cristo, o no quiero a Cristo. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 3 versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir entonces, hermanos queridos, que el evangelio se dice, se expone, se predica. Hay un llamado del Señor a la iglesia que vayamos y prediquemos el evangelio y que le digamos a la gente sobre esta buena nueva de salvación. Pero es nuestra decisión aceptar o no aceptar. Es nuestra responsabilidad escuchar, entender y decir: sí, yo quiero a Cristo en mi vida. El salmista decía en el Salmo 143, 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El salmista usaba estas dos expresiones: hazme oír y hazme saber. Porque ciertamente el salmista reconocía que la palabra de Dios, que la orden de Dios, que el programa de Dios era el mejor. La palabra era la mejor. La Biblia nos dice que su voluntad es agradable y perfecta. Nunca el programa y la voluntad de Dios va a ser para nuestro perjuicio, sino va a ser para nuestro beneficio. Por tanto, el salmista decía: por favor, Dios, ayúdame a oír, porque a veces los oídos están tupidos, a veces los oídos espirituales están puestos para otra cosa. A veces hay otros ruidos del mundo que son más fuertes, más notables que la palabra del Señor, entonces no podemos escucharla. Por eso decía el salmista: hazme oír y hazme saber. Porque él necesitaba no solamente escuchar, sino entender aquello que Dios le estaba diciendo para su propio beneficio. En el Salmo 32, versículo 8, encontramos otro verso que dice, y esta es una promesa: te haré entender, oye esto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor está prometiendo acá que ciertamente cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios y tenemos un corazón dócil y estamos en una actitud sincera delante de Él, entonces el Señor promete: te voy a hacer entender y te voy a enseñar, además, para que puedas ver con claridad cuáles son los caminos a tomar, cuáles son las decisiones propias para hacer, cuál es la mejor ruta a seguir, porque he fijado mis ojos en ti. Bendita esta palabra de promesa. Ahora yo quiero llevarles a ustedes sobre algunos ejemplos bíblicos de hombres que tuvieron la oportunidad. Porque ciertamente a veces tenemos la palabra de Dios, oye esto, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Señor que nos hace entender, el Señor que nos dice y nos seduce y nos habla y nos muestra y hace que veamos con claridad el camino, pero tomamos la decisión equivocada y decidimos ignorar esa palabra del Señor. Decidimos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios, y entonces el camino que nos toca es el camino de la frustración, el camino del peligro, el camino de la maldición.
Y escuche esto en este punto del mensaje, mi querido hermano y amigo que me está escuchando. Es muy importante que usted sepa esto. Dios está hablando a tu vida y Él puede hablar a tu vida de muchas maneras. Pero si tú no quieres escuchar esa voz de Dios y no quieres entender ni prestas atención a esa voz de Dios, pueden estar las ofertas ahí, pueden estar las oportunidades ahí, puede estar más claro que el agua expuesto lo que Dios quiere que tú hagas, cómo debes vivir, qué debes hacer, cómo debes funcionar. Pero si no quieres entender y no quieres dejarte seducir por la palabra de Dios, entonces te va a pasar como estos ejemplos que vamos a ver ahora, que tuvieron la oportunidad, pero prefirieron ser desobedientes a la voz de Dios. El primer ejemplo que tengo para ustedes es el ejemplo de Caín. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 7, Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Porque resulta ser que Caín había ofrecido un sacrificio que a Dios no le gustó, que él no aprobó. No era un sacrificio conforme al mandato de Dios, ni tampoco era un sacrificio hecho de un corazón rendido ante el Señor. Caín tenía un corazón malvado, un corazón sedicioso, tenía un corazón competitivo, lleno de celo y envidia para su hermano Abel. Y además de eso, Caín, además de su actitud tan fea, tan arrogante, pecaminosa y rebelde delante de Dios, cuando va a ofrecer al Señor, lo ofrece con una innovación en aquel sacrificio. Dios le dice a Caín, porque Dios vio que Caín tenía malas intenciones, y le dice: hey, ¿qué pasa contigo? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, si tú lo haces bien, yo te voy a exaltar, yo te voy a bendecir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto rencor o envidia contra tu hermano? Si es que si lo haces bien, yo te voy a bendecir. Dice más este verso: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le estaba advirtiendo a Caín con claridad. Y le estaba diciendo: si no haces bien, el pecado va a estar ahí. El pecado está tocando a la puerta de tu vida. Y con todo, a ti será su deseo. De esta manera Dios le está diciendo a Caín. No quiere decir que porque el pecado esté a la puerta, tú no puedes tener control sobre eso. Y escucha este detalle. Usted puede estar convencido de eso. Y es que el pecado empuja. El pecado trata de presentarse de la mejor manera. Trata de seducirnos. El pecado se presenta como la oferta mejor, pero tú tienes el poder de decidir si lo aceptas o no, si haces el pecado o no lo haces. Siempre vamos a tener esa libertad de decisión. De la misma manera que tenemos la posibilidad de decidir si vamos a hacer lo bueno o no, si vamos a servir y obedecer a Dios o no, también el pecado se presenta y es nuestra decisión si le seguimos la corriente o simple y llanamente lo resistimos y lo desechamos. Por eso el Señor le dijo a Caín: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, él podía enseñorearse sobre el pecado. ¿Qué hizo Caín? Pues Caín hizo caso omiso a la voz de Dios. Caín sabía lo que tenía que hacer. Caín era un chico que tenía acceso a los sacrificios. Caín podía escuchar la voz de Dios que le estaba advirtiendo. Más claro ni el agua, hermanos queridos. Pero Caín no quiso entender, no prestó atención, no puso atención a la palabra de Dios, sino simple y llanamente le dio rienda suelta a sus pasiones, a ese enojo contraído que tenía, y el resultado todos lo sabemos. Mató a Caín, Caín mató a Abel, y resultó ser que ese fue el gran pecado que hizo que la maldición viniera sobre Caín y toda su descendencia. Así que, hermanos queridos, vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo de Esaú. Esaú era un hombre, un chico, hijo de Jacob, que tenía la primogenitura. Tenía todos los beneficios para ser próspero, para ser bendecido por Dios, porque fue el primero que nació y tenía toda
era la bendición para él, porque era el primogénito. Sin embargo, encontramos en Génesis 25, verso 32, cómo Esaú vende la primogenitura. Veamos a ver que tenía un hermano que no era cosa fácil tampoco. Jacob era un chico que estaba interesado en la primogenitura, ponía atención a eso y lo que significaba. Quería esa bendición de parte de Dios y de su familia. Quería tener ese goce y ese privilegio. Pero Saúl poco le importaba, no le llamaba la atención. Por eso en el capítulo que mencioné, Génesis 25, 32, le pregunta, viene Esaú del campo y está cansado y tiene hambre y ve que su hermano está haciendo un guiso y le pregunta, ¿puedes darme un plato de comida, un plato de lentejas? Y aquel dice, entonces le dice, ok, yo te voy a dar un plato de comida, pero si en este día tú me vendes la primogenitura. Vea lo que dice aquí, dice Saúl, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? De esta manera Esaú estaba despreciando aquello que era tan valioso como la primogenitura. No solamente era la bendición de herencia a cargo, le dejaban a cargo todas las tierras, era la continuación de la herencia del padre, sino que era la bendición de Dios por sobre todas las cosas. Así de esta manera Esaú prefirió el plato de lentejas, prefirió aquello para resolver un problema momentáneo y no tuvo vista larga para ver que había una bendición muy grande que no podía despreciar, que él la tenía en las manos y que no la podía vender. Aquí tenemos el segundo ejemplo de alguien que tuvo la oportunidad de escoger bien, que tenía la oportunidad de andar en la verdad, de entender el programa de Dios y escoger el mejor camino. Pero prefirió seguir la corriente, prefirió agarrar la lenteja, las cosas materiales, puso poca atención a las cosas espirituales, a la palabra de Dios, pensó en resolver un problema momentáneo y no miró a lo futuro, al programa de Dios a largo plazo. Avanzando más en este tema, quiero llevarles al próximo ejemplo. El otro ejemplo que quiero hablarles es el ejemplo de Acán. Acán fue aquel soldado de Israel que tomó del anatema en la conquista de Jericó. El asunto consistía en que tomó de los despojos un manto babilónico, 2 ciclos de plata, un lingote de oro. Y esto, aunque no parecía gran cosa, para Acán sí era algo muy significativo. Y por supuesto para Dios también, porque obviamente había aquel hombre ensuciado a todo el ejército de Israel. Un pecado había sido suficiente para maldecir aquellas conquistas que se estaban haciendo. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel van a tomar a Jai, se dan cuenta de que les falta el favor de Jehová. Y preguntan a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tomamos Jericó, que era más grande, más poderosa y fue fácil, ¿por qué no podemos conquistar Jai? ¿Qué está pasando, Señor? Y en esa pregunta, entonces el Señor le dice, lo que pasa es que hay anatema. Cuando el pueblo de Israel descubrió que Acán había tomado el anatema y tomó y mató a todas aquellas familias que habían desobedecido y habían de esa manera turbado a Israel, el pecado se fue y el pueblo de Israel otra vez pudo continuar con la conquista. Mis queridos hermanos, aquel hombre Acán tuvo toda la oportunidad de escoger. Él tenía el conocimiento, sabía exactamente lo que Dios había dicho al respecto, pero se dejó llevar por la codicia, se dejó llevar por la avaricia. Ay, ¿cómo yo voy a dejar pasar esto? ¿Cómo voy a destruir este lingote de oro o esta plata o estos mantos si tanto me hace falta en la casa? ¡Qué desperdicio yo pegarle fuego a esta casa que hay tanta riqueza! Pero no se daba cuenta Acán que era preferible pegarle fuego a todo esto, pero tener el favor de Dios. ¿Se da cuenta cómo Acán tenía la posibilidad de decidir, de elegir? ¿No se dio cuenta que era mejor tener el favor de Dios
que el lingote de oro. Era mejor servir a Dios y obedecer su palabra que no turbar a Israel. No midió las consecuencias y obviamente pensó que nadie lo iba a descubrir. Pero recuérdese de algo, hermano, y es que todo sale a la luz. Más tarde o más temprano, las cosas que hacemos, siempre hay alguien que ve. Por lo tanto, si quieres que nadie vea nada, pues no hagas nada. Pero todas las cosas que tú haces, Dios las ve en primer lugar. Y después siempre hay alguien que lo ve. Por lo tanto, aunque nadie pudo ver el pecado de Acán, Dios sí lo vio. Y por lo tanto, había un pecado allí que se necesitó resolver. Dios nos ayude, hermanos, a aprender de la historia de Acán, a que la codicia no nos gane y que nos gane la obediencia a la palabra de Dios. El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Nadab y Abiud. El ejemplo de Nadab y Abiud eran dos sacerdotes, aquellos sacerdotes que ofrecieron sacrificio extraño ante la presencia del Señor. Ellos tenían la ley de Dios. Nadab y Abiud sabían en qué consistía todo lo que tenían que hacer, cuáles eran las mezclas que tenían que hacer para ofrecer sacrificios a Jehová, cuál era la postura y la conducta que ellos tenían que tener cuando iban a ofrecer sacrificios al Señor. Sin embargo, ellos ignoraron todo eso, menospreciaron lo que estaban haciendo, lo tuvieron a poco y dijeron, bueno, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová. Yo no sé qué estaban pensando aquellos. Tal parece ser, hermanos, que estaban pasados de copa y que hicieron mal las mezclas. La cosa es que Dios mató a Nadab y a Abiud porque ofrecieron un sacrificio, un fuego que Dios no les había mandado. Dice la palabra en Levíticos capítulo 10, verso 1 al 3. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ciertamente aquí tenemos otro ejemplo de hombres que tenían en sus manos la oportunidad de servir a Dios. Tenían en sus manos la oportunidad, la decisión, tenían que hacer la decisión correcta, de simple y llanamente ser obediente a la palabra de Dios, seguir los preceptos que Dios le había dicho. Ahí ellos necesitaban entender que los preceptos de Dios no podían modificarse o cambiarse a su gusto o transformarlos, sino que simplemente había que hacerlos y respetar las reglas que el Señor había puesto. Sin embargo, Nadab y Abiud prefirieron, hermanos, obrar con liviandad, y entonces Dios tuvo que castigar a Nadab y Abiud y matarlos, y murieron delante del Señor porque ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Mucho cuidado con esto, hermanos. Cuando estamos haciendo el servicio a Dios, cuando estamos con una responsabilidad de traer al pueblo la palabra, de traer al pueblo la alabanza, la adoración, la oración, un servicio, cualquier cosa que tenemos que hacer en la iglesia y que es un ofrecimiento que estamos haciendo delante de Dios, mucho cuidado que lo hagamos con la actitud correcta, que lo hagamos en santidad y reverencia, teniendo en cuenta que esa tarea, esa responsabilidad que estamos haciendo es de gran valor y de grande delante de nuestro bendito Señor. Vean, el próximo ejemplo que tenemos es el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre definitivamente con todas las posibilidades de hacer un gran reinado. Dios estaba con Saúl, hermano. No hay prueba de eso. No hay duda de eso, perdón. Usted ve, hermanos queridos, cómo Saúl estuvo donde quiera que iba. Y dice que le hizo frente a todos sus enemigos. Y los conquistó a todos. Y ganó espacio. Ganó que el pueblo de Israel tuviera paz en medio de todos aquellos enemigos. Pero vemos a Saúl, hermanos queridos, que era, dice la palabra del Señor, que Dios le dio una encomienda. La encomienda de tomar venganza sobre Amalek. Y resulta ser que Dios le dio una palabra clara a Saúl. Le dijo, no dejes nada de Amalek.
Todo tiene que ser destruido porque ese es un pueblo que yo tengo, que me afrentó. Eso es un pueblo que debe ser destruido. Algo parecido como la toma de Jericó. Amalek tenía que ser anatema todo. No podía quedar nada allí. Sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando hicieron la conquista, definitivamente Dios les dio la victoria, pero dice que Saúl perdonó al rey y perdonó lo mejor del rebaño. Cuando viene acercándose Samuel, Saúl dice: vive Jehová, que he hecho la palabra de Jehová, he cumplido estrictamente lo que Dios me dijo. Samuel le dice a Saúl: ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y ese balido de ovejas que yo escucho, ¿cómo es que tú has cumplido la palabra de Jehová cuando Dios me ha dicho que tú no has cumplido justamente a cabalidad lo que Él te mandó que hicieses? Entonces Saúl dice, vea esta palabra en Samuel capítulo 15, verso 22 y 23, porque aunque Saúl tuvo y quiso justificar aquella situación con Samuel diciendo: no, esas son algunas ovejitas gordas ahí que el pueblo quiso perdonar para ofrecer sacrificio a Jehová. Vea cómo Samuel le responde con tanta rigidez, vamos a decir, con tanta firmeza: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. En esta primera frase vemos que Dios le está diciendo a Saúl: yo me complazco. Hay más complacencia. A Dios le gusta más que tú seas obediente a su palabra que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. A veces estamos confundidos en nuestras mentes y pensamos que podemos hacer un sacrificio a Jehová y podemos traer ofrendas ante Él y traer muchas cosas delante del Señor y seguir con nuestra vida torcida, seguir con nuestras andanzas lejos del Señor. Y así no trabaja. A Dios no le compramos con ofrendas, ni con dólares, ni con euros. A Dios no le compramos con dinero ni plata, oro ni plata, porque del Señor es el oro y la plata. Dice la palabra del Señor que Él es el dueño de este mundo y todo lo que hay en Él. Definitivamente que al Señor no le compramos con las cosas materiales. Al Señor le compramos y ganamos su aprobación y su afecto. Ganamos su presencia en nosotros cuando sí somos obedientes a su palabra. Cuando le honramos, le respetamos, eso Dios lo valora y lo pesa sobremanera. Obviamente que dentro de esa obediencia al Señor está, y nuestro agradecimiento al Señor está, que demos al Señor, que colaboremos con el Señor. Pero una cosa es colaborar con la obra y dar nuestras ofrendas y demás. Eso es una cosa que lo hagamos como fruto de nuestra alegría, de nuestra devoción, de nuestra obediencia, del deseo que surge en nosotros de hacer que el reino de Dios vaya adelante. Y otra es que tratemos de hacerla para conseguir favores del Señor. Tratemos de comprar los favores del Señor. Mire, hermanos queridos, Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Ya Él pagó por nuestra bendición, por nuestra redención. Ya Él pagó por nuestras faltas. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que requiere el Señor es que le obedezcamos, porque ciertamente Él se complace mejor en la obediencia, en que prestemos atención a su palabra. Vea lo que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y introduce esta palabra que dice: el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vea lo que dice aquí, hermanos. Hay que obedecer los caminos del Señor. El Señor quiere siervos obedientes a su voz. Dios quiere personas que presten atención a sus mandamientos. Porque Dios nos puede estar hablando. Dios nos puede estar hablando hasta el cansancio. Nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de sus siervos, sus pastores, sus obreros. Dios nos puede hablar a través de revelaciones, de profecía. Dios nos puede hablar a través, hermanos, aún de los impíos.
Pero si tú no prestas atención, si no quieres escuchar esa voz de Dios, si no quieres poner tu mente y tu corazón para entender el programa de Dios para tu vida, pues pasa, hermano, que entra por acá, sale por acá y usted sigue en sus caminos, sigue haciendo sus cosas porque simple y llanamente ha decidido ignorar la palabra del Señor, ignorar sus preceptos, ha decidido no poner atención a esa palabra que Dios le ha dicho y le dice y le revela una y otra vez. La rebelión y la obstinación, ¿sabes? Dos pecados que tenía acá Saúl. Era rebelde a la voz de Dios. Dios le decía por aquí y agarraba por acá. Algo más o menos como Jonás. Pero bueno, Jonás tenía una motivación. Jonás no quiso ir para Nínive porque él no quería que Nínive se salvara. Había una lógica. Pero resulta ser, hermanos, que la rebelión que hacemos por simple y llanamente ir a la contraria de Dios, eso la Biblia lo cataloga como un pecado tan grave como la adivinación, como consultar a los demonios, como navegar en el mundo del oscurantismo. Y dice más, hermanos, que la obstinación. ¿Saben lo que es la obstinación, verdad? Es cuando estamos ahí de necios, obstinados. Estamos encaprichados en hacer algo. Y Dios nos habla de mil maneras y nos dice, por ahí no, hijo, por ahí no. Pero nosotros ahí estamos como el mulo sin entendimiento. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender que Saúl tenía todas las oportunidades, tuvo todos los chances, tuvo todo absolutamente en sus manos, en bandeja de plata, para ser un excelente rey y ser obediente a la palabra del Señor. Pero él prefirió hacer las cosas a su manera y obviamente Dios no bendice ni la rebelión ni la obstinación. El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Judas. Y vemos en Judas, el traicionero, Judas el Iscariote, que estuvo con el maestro. Todos los discípulos estuvieron con el maestro 3 años. Y en esos 3 años recibieron la palabra de Dios, del maestro de los maestros, del Señor de los señores, del Rey de reyes. El mismo Jesús caminó con ellos, el mismo Jesús les enseñó y Judas estaba ahí. No podíamos decir que Judas podía sentirse mal porque el Señor sabía que él iba a ser el traicionero, el hijo del diablo que lo iba a traicionar. Y entonces el Señor lo trató todo ese tiempo con dudas y con sospechas y con malos entendidos. No. Judas era un hombre de confianza, fíjense, de tanta confianza como que hasta manejaba la tesorería del grupo. Y la plata del grupo quien la manejaba era Judas, porque era un hombre que los discípulos confiaban en él. Y aunque Jesús sabía que iba a ser al final el traidor, no por eso lo despreció, no por eso dejó de trabajar con él, porque había todavía un chance, una oportunidad. Podía levantarse la traición por otro lado podía venir la traición. Por eso Dios trabajó con Judas, al igual que con todos sus discípulos. No podemos decir entonces que Judas se vendió por 30 piezas de plata porque tenía necesidad o porque era usurero o porque no sé, porque no tuvo el chance, no tuvo la revelación o la oportunidad o no tuvo el discipulado adecuado. Judas tuvo todas las oportunidades. Vea, hermanos queridos, como el Señor la última noche dijo, uno de ustedes me va a entregar, y todos empezaron a preguntar y Judas preguntó y también el Señor le dijo, tú lo has dicho. El Señor le estaba avisando a Judas, hermanos, con claridad. Alabado sea el nombre del Señor. Le estaba diciendo con claridad, puedes abortar eso. De todas maneras el programa de Dios se va a hacer. De todas maneras el Hijo de Dios va a morir en la cruz, pero no necesariamente tiene que ser contigo. La traición puede venir por cualquier lado. Pero Judas tenía ya en su corazón metido la traición. No respetaba a Jesús, no lo amaba sinceramente y no valoraba, no entendía el valor de aquel privilegio que tenía de ser de los 12 discípulos de Jesús. Por eso dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Estoy leyendo Mateo capítulo 26, verso 14.
y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Cuando llegó el momento, dice que Satanás entró en Judas y fue y hizo todo lo que hizo y entregó al maestro con un beso. ¿Tenía Judas la oportunidad de abortar eso? Sí. ¿Tuvo los chances y las oportunidades? Sí. ¿Pero qué hizo? No entendió, no valoró, actuó con rebeldía, con obstinación, y obviamente el resultado fue que fue el traidor y murió de la peor manera. El otro ejemplo que quiero avanzar con ustedes es el ejemplo de Ananías y Zafira. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, nos narra esta historia. Los hermanos estaban tan contentos, había un avivamiento tal que todos los hermanos iban, vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles para que todos vivieran en armonía, en una coinonía eterna. La alegría de esos discípulos en Jerusalén era tal que les hacía eso, ellos lo hacían con tanto gusto. Obviamente que eso no fue una revelación o un mandato de Dios. Dios no los mandó a que ellos hicieran eso. Posteriormente vemos las consecuencias de este tiempo donde todos vendieron sus propiedades, sus negocios y todo para ponerlo en los pies de los apóstoles, porque ellos creían que el Señor venía pronto, que ya venía ya. Y vemos las consecuencias de eso cuando tienen los apóstoles que recoger finanzas en las demás misiones para poder enviar a Jerusalén, porque los hermanos allí se quedaron sin modos de vida. Pero Ananías y Zafira querían ese reconocimiento, tenían propiedades y resulta ser que ellos querían el aplauso de los hermanos y que la gente dijera: ¡wow! Tremendo, Ananías y Zafira, tan llenos del Espíritu que han entregado su propiedad para el servicio de la obra del Señor. Pero ellos querían ese momento de gloria, ese momento de exaltación, quizás en privilegio o en posiciones, no sé, la Biblia no da detalles. Lo que pasa es que ellos hacen un plan y el plan consistía en tratar de mentirle al Espíritu Santo de Dios. Por eso venden la propiedad en una suma y traen otra. No era que era malo hacer eso, porque definitivamente era su propiedad. Lo malo es la intención de tratar de mentir a los apóstoles, mentir a la casa de Dios y mentir además al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira creyeron que podían hacer una mentira, que podían burlarse de la casa de Dios, de sus siervos, y podían hacer un trueque ahí medio raro, que nada que ver. No tenían necesidad de eso. Simplemente estaban haciendo algo voluntariamente. Vea, hermanos queridos, que cuando se trata de finanzas, siempre hay gente como que la mente no les trabaja con claridad. Vea esto, hermano, las finanzas y todo lo que Dios nos da, Él nos los da. Y simple y llanamente usted tiene que verlas como cosas que pasan, como artículos y posiciones que Dios da para que su nombre sea glorificado, exaltado y bendecido. No podemos poner nuestro amor y nuestro corazón en las cosas materiales. Tenemos que entender que las cosas materiales son pasajeras. Las cosas materiales hay que cuidarlas, obviamente, hay que tenerlas, hay que disfrutarlas, cuidarlas y nos podemos sentir contentos cuando Dios nos ha bendecido materialmente, pero no poner nuestro corazón allí y nunca, hermanos queridos, preferir las cosas materiales antes de la obediencia al Señor, porque entonces ahí estaríamos en un problema serio con nuestra fe y con nuestra obediencia al Maestro. Y el último ejemplo que quiero hablarles es el ejemplo del Simón, hermano. Resulta ser que en el capítulo de Hechos, capítulo 7, vemos cómo hay muere Esteban.
Esteban fue uno de aquellos primeros hombres que muere por la causa de Jesucristo. Pero luego se desata una gran persecución sobre la iglesia. Y esa persecución está dirigida por Saulo de Tarso, que posteriormente vemos cómo Dios trabaja con él y se convierte y se hace ese apóstol Pablo que todos nosotros conocemos. Ahora bien, en el capítulo 8 vemos cómo dice la palabra de Dios que Felipe va a Samaria y cuando llega a Samaria comienza a hablar el evangelio a todo el mundo. Samaria, aquella ciudad que Jesucristo había hablado unos años atrás con una mujer samaritana y había hecho un milagro porque mucha gente recibieron la palabra del evangelio y recibieron un despertar y un avivamiento. Ahora Felipe está predicando el evangelio en Samaria y mucha gente son arrepentidas y hay un avivamiento extraordinario que las personas van, se bautizan y se añadían a la iglesia día tras día, se añadían samaritanos. La palabra de Dios dice que se escucha la noticia en Jerusalén y son enviados allí los apóstoles, Pedro y Juan. Y cuando llegan aquellos apóstoles se dan cuenta que aquellos hermanos estaban siendo bautizados en agua, habían recibido la palabra del evangelio, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. De manera que comienzan a orar por los hermanos y son bautizados en el Espíritu Santo. Y comienza un avivamiento el doble extraordinario porque la gente está siendo llenada del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua. Y eso es un avivamiento tan bonito. Los demonios salen, los enfermos son sanados y lo que Dios está haciendo allí es tremendo. Entonces Simón el mago, que era un mago y anteriormente había engañado a la ciudad con sus magias y sus obras escurantistas, resulta ser que ahora cuando ve lo que está pasando, él también se convierte a Jesucristo y dice: yo quiero ser un cristiano. Pero cuando ve los apóstoles lo que hacen, que ponen la mano encima a la gente y los demonios se van, y que además de eso la gente empieza a hablar en lengua y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice que Simón dice: wow, ¿qué puedo hacer? Y dice que le ofrece plata a aquellos apóstoles y les dice: mira, ¿cuánto vale que ustedes me den ese poder? Aquí tengo bastante oro, bastante plata. La Biblia no nos da detalle cuánto dinero le ofreció a los apóstoles, pero lo cierto es, hermano querido, que este hombre quería comprar ese poder, esa maravilla, esa autoridad que tenían los apóstoles de hacer descender el Espíritu Santo y el bautismo sobre aquellos discípulos. Él quería tener ese poder, esa autoridad también, y quiso comprarla con dinero. Veamos al apóstol Pablo cómo le reprende y le dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. De esta manera, hermanos, tenemos a un Simón el mago que tenía una mentalidad también de rebeldía, una mentalidad, hermano, materialista, y quiso comprar el favor de Dios con los bienes materiales. Todos los ejemplos que hemos visto en el día de hoy, fíjense los ejemplos, todos, absolutamente. El ejemplo de Caín, el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Acán, el ejemplo de Nadab y Abiú, el ejemplo de Saúl, el ejemplo de Judas, de Ananías y Zafiras y Simón el mago. Todos estos ejemplos son personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad de entender los caminos de Dios, de aceptar los caminos de Dios, de ser obediente a la palabra de Dios, de poner atención a esa palabra que se estaba dando, a ese mandato que se estaba dando, pero prefirieron hacer otras, tomar las cosas materiales, prefirieron interpretar las cosas a su manera, a su antojo, a su acomodo, prefirieron ser rebeldes y desobedientes a la voz de Dios, y el resultado fue que perdieron sus privilegios, perdieron sus oportunidades, y además de eso fueron maldecidos por Dios y perecieron de la peor manera.
Queridos hermanos, quiero llevarles a la conclusión de esta palabra. Y quiero recordarles el verso que leímos al principio, en Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice en la escritura, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Se da cuenta lo que está diciendo eso? Lo que está diciendo aquí, la palabra le está diciendo a Daniel en esta palabra profética, si eres entendido, los entendidos, aquellos hombres y mujeres que se preocupan por entender el programa de Dios, por escuchar la voz de Dios, por pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, a ver con claridad cuál es tu programa para mi vida, cuál es tu perfecta voluntad, qué decisiones son las mejores al tomar. Los entendidos resplandecerán y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hay otro verso en Proverbios capítulo 4, 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Se da cuenta cómo está hablando la importancia de entender la palabra de Dios, porque si la logramos asimilar, entonces somos y seremos como el resplandor del firmamento, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la segunda parte de este verso dice, lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y este verso es un llamado, no solamente para que nosotros nos esforcemos por entender su palabra y practicarla en nuestras propias vidas, sino que además de eso nos esforcemos y tomemos tiempo para platicarla con otros, para enseñársela a otros. Porque lo que enseña la justicia a la multitud, cuando nos juntamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, debemos procurar cada momento que podamos hablarle de la palabra de Dios, de lo que al Señor le gusta, de los preceptos de Dios, para que ellos puedan entender los caminos de Dios, para que se eviten tropiezos, para que se eviten fracasos, para que se eviten seguir la corriente de la rebeldía y de la obstinación. Mis queridos hermanos, por eso yo les dije al principio que este tema es más que todo una oración, porque tú y yo tenemos que orar al Señor. Y yo quiero que en este día tú pienses y consideres conmigo orar. Y nuestra oración va a ser, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Pero no solamente ayúdame a entenderla, sino poner atención. Porque a veces la entendemos, pero no queremos prestar atención. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, a tener una actitud correcta ante tu palabra, Señor, para que ella pueda ser nuestra vida, para que ella, Señor, nos evite fracasos, tormentas, problemas, definitivamente, mientras caminamos en esta tierra. Vamos a hacer una oración y voy a darte unos minutos para que pienses orar conmigo y le vamos a pedir, Señor, hazme entender y poner atención a tu palabra. Vamos a cantar algo al Señor y después vamos a orar juntos al Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso.
ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haciéndome libre, haciéndome libre. Hermoso tiempo para alabar al Señor. Pero ahora vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Yo sé, hermanos queridos, yo estoy consciente de que definitivamente a veces tenemos el deseo de hacer lo que al Señor le agrada. Pero nos gana el materialismo, nos gana tantas cosas que vemos brillar. El enemigo procura tentarnos y hace que uno tome del árbol prohibido. O hace que uno renuncie a su fe, o ignore su fe, o trate de, vamos a moldear o modificar un poquito. Vamos a acomodar un poquito a esto para que sea más o menos, para que quedemos bien con Dios, pero a la vez quedamos bien con, tú sabes, con las cosas materiales, con el mundo, con los amigos, con las cosas que me rodean y demás. Mis santos hermanos, la oración que tenemos que hacer en este punto del mensaje: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender las cosas que tú quieres hacer en mí. Vea, hermanos queridos, si tú no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, si tú desconoces cuál es el propósito de Dios para ti, necesitas pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu programa. Ayúdame a ver con claridad, Señor, para que yo pueda simple y llanamente ver el resultado de la gracia, la bendición suya sobre mí. Tenga, Señor,
el Espíritu Santo tenga la oportunidad de llevarte, como dice la palabra, de gozo en gozo, de poder en poder, de victoria en victoria. Dios respalda a aquellos que le honran, hermanos. Dios respalda y bendice a aquellos que se esfuerzan por entender los caminos del Señor. Y no solamente entenderlos, sino poner atención. Echan fuera la rebeldía, echan fuera la obstinación, echan fuera el gozo o el deseo de las cosas materiales. Echan fuera lo que haya que echar fuera. Y se enfocan en entender y obedecer la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a pedir al Señor esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hacemos una oración pidiéndote que nos ayudes a entender tu palabra, disponernos a escucharla y además de eso, Señor, obedecerla. Mira, Señor, que a veces tenemos el entendimiento tupido, tenemos tantas cosas en nuestra mente y corazón, o simple y llanamente de que no estamos mirando, Padre, no te estamos mirando a ti. Y permitimos que el pecado nos gane, que las tentaciones nos ganen. Permitimos, Señor, que el entendimiento se tupa. Oh, Padre Santo, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Ayuda a la iglesia, ayuda a mis hermanos que me están escuchando en esta tarde a que podamos tener esa actitud de escuchar tu palabra, entenderla y practicarla. Que tengamos esa actitud, Señor, adecuada de ser una persona, un siervo, un hombre, una mujer, que nos llevemos esto. Que si somos entendidos en tu palabra y además enseñamos tu palabra y lo hacemos con dedicación y justicia, sabemos, Padre, que seremos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendice a mis hermanos. Si hay alguna persona que está enferma, sé sana en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien en esta hora que necesita un toque de liberación en su vida, echamos fuera toda obra de las tinieblas. Toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, echamos fuera todo pensamiento u obra de las tinieblas. Y venga sobre esta vida, Señor, el resurgir de tu palabra. Venga sobre su vida la luz del Evangelio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero que si tú en esta tarde que me estás escuchando no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si andas lejos de Dios, si por casualidad has escuchado el Evangelio y le has cerrado los oídos y has puesto más atención a las cosas que te rodean, a los gustos del mundo o a los brillos del pecado, y has ignorado la voz del Evangelio, la voz del Señor llamándote y diciendo: hijo, yo te amo, yo quiero hacer contigo grandes y extraordinarias cosas. Yo quiero que en este día tú le digas al Señor: ven a mi corazón. Cierra tus ojos allí y repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón, limpia todos mis pecados. Quiero ser tu hijo desde esta hora. Quiero que me laves con tu sangre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Que la gracia y la paz del Señor esté sobre su vida. Que Dios nos ayude en este tiempo y que Dios nos bendiga de una manera muy especial. Que escojamos a Cristo, que decidamos por el Señor. Tomamos la decisión cada día de vivir y andar como a Él le agrada, de servirle con gusto, que de entender sus caminos y caminar por ellos. Quiero rogarte en el nombre de Cristo Jesús que tu fe se mantenga firme. No dejes que la tentación, ni el pecado, ni las cosas materiales, ni las batallas, ni las luchas, ni las frustraciones, ni las vergüenzas de la vida, ni pecados pasados, ni frustraciones de amistades. No dejes que nada, absolutamente, te separe del amor de Jesucristo. Te separe de entender y obedecer su verdad, su palabra y seguir sus pasos. Yo te invito a que me sintonices el próximo día, que vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. No te quedes ahí sin escuchar este mensaje. Compártelo con otros.
Háblale a otros. Yo sé que tienes amigos por donde quiera, que puedes pasarle el link y decir, oye, suscríbete a este canal. En este lugar se habla la palabra de Dios y se procura decir lo que Dios ha tenido, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros si ponemos atención a su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pásela bien y nos vemos en un próximo video para proclamar la verdad de Dios. Amén.